En 1917, mientras la Primera Guerra Mundial todavía se cobraba la vida de miles de hombres, una serie de promesas incompatibles comenzó a sellar el destino de Oriente Medio. Gran Bretaña ofreció la misma tierra a 3 actores distintos. Palestina sería para los árabes que se rebelaran contra el Imperio Otomano, para el movimiento sionista como hogar nacional y para Francia como botín anticipado de guerra. Pero cuando la batalla terminó, esas contradicciones no se resolvieron. Se convirtieron en fronteras, mandatos y ejércitos. Palestina, Siria, Irak, Líbano. Todas las guerras, las revueltas y la violencia tienen su raíz en la Primera Guerra Mundial. En 1914, el Oriente Medio moderno todavía no existía. No había estados llamados Irak, Siria, Líbano, Jordania o Palestina. En su mayor extensión, la región formaba parte del Imperio Otomano. Era un entramado de provincias, vilayatos y distritos donde convivían árabes suníes y chiíes, cristianos, judíos, kurdos, drusos y beduinos, unidos más por rutas comerciales, lealtades locales y religión que por una identidad nacional moderna. Estambul gobernaba desde lejos, apoyándose en notables locales y en un equilibrio frágil pero funcional. Pero para las potencias europeas, ese territorio no era un mosaico humano, sino un tablero estratégico. Gran Bretaña veía el Canal de Suez como la arteria vital que conectaba Londres con la India y el Lejano Oriente. Francia consideraba el Levante parte natural de su esfera histórica, cultural y religiosa, con redes comerciales y misiones cristianas asentadas desde el siglo XIX. Rusia miraba hacia el sur, obsesionada con Constantinopla y los estrechos que le darían salida al Mediterráneo. Alemania, recién llegada a la carrera imperial, buscaba influencia a través de infraestructuras como el ferrocarril Berlín-Bagdad y una alianza estrecha con los otomanos. Y cuando estalló la guerra, Oriente Medio dejó de ser periferia y se convirtió en un frente clave. Controlar puertos, rutas y poblaciones significaba asfixiar al enemigo sin necesidad de grandes ejércitos europeos. Por lo tanto, el Imperio Otomano pasó a ser un objetivo por desmantelar. Para Gran Bretaña, abrir un nuevo frente con tropas propias era costoso y políticamente riesgoso. La alternativa fue fomentar una rebelión interna que debilitara al Imperio Otomano desde adentro. Así apareció Sharif Hussein de la Meca, líder hachemí con prestigio religioso y ambición dinástica. A través de la correspondencia Hussein McMahon, Londres ofreció apoyo a una futura independencia árabe a cambio de una revuelta contra Estambul. Sin embargo, las promesas fueron cuidadosamente redactadas. Las fronteras eran vagas, las excepciones abundaban y el lenguaje permitía reinterpretaciones futuras. Para los árabes, la guerra se presentó como una lucha de liberación, pero los británicos la vieron como una herramienta militar eficiente. This comes from the regular forces of the Sharifian army. These men were former Ottoman soldiers and they volunteered to fight for Arab independence. And they were particularly important because of their previous military training and skills with modern weapons such as artillery and machine guns. So these men are the Arab forces. They attack lines of communication, they blow up railways, they attack small garrisons. And that makes it very difficult for the Ottomans to move troops and supplies around. La revuelta avanzó, se convirtió en símbolo y ayudó a desgastar al poder otomano en la región. El discurso hablaba de autodeterminación, pero la lógica real era ganar la guerra y discutir los detalles después.
Sin embargo, mientras la rebelión árabe se desarrollaba, Londres y París negociaban en secreto el futuro de las mismas tierras. El acuerdo Sykes-Picot dividió las provincias otomanas en zonas de control e influencia, asignando áreas administrativas y estratégicas sin consultar a sus habitantes. Palestina quedó marcada como un caso especial, reservada para un arreglo internacional debido a su peso simbólico y geopolítico. Ese fue el quiebre moral del nuevo orden. La independencia prometida coexistía con un reparto colonial ya cerrado sobre el papel. La guerra se peleaba en nombre de la libertad, pero el futuro se negociaba como propiedad. The British knew their deal with Hussein violated a 1914 agreement with the French and Russians, which stated that any post-war land settlements would involve all the Allies. They also knew that the French had their own interests in the Middle East and might not be too keen on Arab independence. Y como si fuera poco, mientras la guerra aún no había terminado, una nueva promesa se sumó a las anteriores. El sionismo, surgido a fines del siglo XIX como un movimiento político moderno, había nacido de una realidad europea marcada por pogromos, exclusión legal y antisemitismo persistente. Para sus dirigentes, la solución no era la asimilación, sino la creación de un Estado propio. Palestina se convirtió en el objetivo no solo por su significado histórico y religioso, sino porque estaba en manos de un imperio derrotado y en la mira de las potencias vencedoras. En ese contexto, Gran Bretaña emitió la Declaración Balfour en noviembre de 1917. En una carta breve, el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, comprometiéndose al mismo tiempo a no perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. El texto evitó toda definición sobre soberanía, poder político o límites territoriales. Esa ambigüedad no fue casual. Permitía sumar apoyos internacionales en plena guerra, fortalecer la posición británica en el reparto posbélico y conservar margen de maniobra frente a árabes y franceses. Para la población árabe de Palestina, mayoritaria y no consultada, la declaración fue una promesa hecha sobre su propio futuro sin su participación. La semilla del conflicto no estuvo solo en el choque de identidades, sino en la imposición externa de un proyecto político con respaldo imperial. So in order to win the war, the British had made a deal with the Hashemites for Arab independence, the British and French had made a deal to divide most of the Middle East, and the British promised to support Zionism. As if this wasn't complicated enough, in 1917 the United States joined the war, and the tangle of contradictions began to unravel. In January 1918, President Woodrow Wilson unveiled his 14 points for peace. Wilson's points included the concept of self-determination, that each people who identified as a nation ought to determine their own future. Con el derrumbe del Imperio Otomano en 1918, el vacío de poder quedó expuesto. Tropas aliadas ocuparon ciudades clave y se instalaron administraciones militares provisionales. En toda la región surgieron expectativas de independencia, alentadas por el lenguaje de la época. Autodeterminación, naciones libres, fin de los imperios. Delegaciones árabes viajaron a Europa convencidas de que la victoria aliada abriría paso a un nuevo orden más justo. No obstante, la realidad fue distinta. Las potencias vencedoras vieron la autodeterminación como un principio flexible, aplicable cuando no interfería con intereses estratégicos. Además, el mapa social de la región no encajaba fácilmente en el molde del Estado-nación europeo. Identidades locales, tribales y religiosas se superponían a los primeros nacionalismos modernos. Donde existía una voluntad política clara, esta chocaba con acuerdos ya firmados en secreto. La King Crane Commission, enviada para evaluar la opinión local, dejó constancia de ese desajuste.
Sus informes mostraron rechazo amplio al dominio europeo directo y en Palestina una oposición abrumadora a que el proyecto sionista avanzara bajo tutela británica. Sin embargo, sus conclusiones fueron archivadas. La paz prometía orden, pero lo que llegó fue una transición sin soberanía real. La Conferencia de San Remo en 1920 selló el nuevo camino. Bajo el paraguas de la Liga de Naciones se creó el sistema de mandatos, una supuesta tutela temporal para guiar a los territorios hacia la independencia. This meant that a developed state would be responsible for advice and assistance until the new states could function on their own, in theory. Pero en la práctica fue una legitimación de control colonial. Francia recibió Siria y Líbano. Gran Bretaña obtuvo Irak y Palestina. El mandato de Palestina incorporó explícitamente la Declaración Balfour, transformando una promesa de guerra en norma administrativa. Así, una carta diplomática pasó a tener fuerza legal sobre un territorio complejo y disputado. Los nuevos estados comenzaron a existir mediante decretos, fronteras trazadas con regla, funcionarios importados, fuerzas de seguridad y pactos con élites locales seleccionadas. El costo fue inmediato. La legitimidad del sistema nació fragmentada, porque no surgió de acuerdos internos, sino de conferencias de vencedores. Oriente Medio no fue reconstruido tras la guerra, sino reconfigurado según una lógica imperial que dejó las tensiones sin resolver, inscritas en leyes, mapas y administraciones armadas. Con el nuevo orden en marcha, la violencia dejó de ser un frente de guerra y se convirtió en resistencia al mandato. After all the wartime deprivations and sufferings, the collapse of the Ottoman Empire, and a lack of a stable New World Order, it isn't surprising that there was widespread violence in the Middle East after the Great War ended. Egypt rose in a failed revolution against British rule in 1919, and there were clashes between religious and ethnic groups in Lebanon. En Irak, la imposición de una administración británica directa desató en 1920 una rebelión amplia que unió a tribus, clérigos chiíes y notables suníes contra el dominio extranjero. La respuesta fue contundente. Bombardeos, castigos colectivos y una búsqueda obsesiva por reducir el costo de ocupación. La lección para Londres fue clara. Gobernar directamente era caro e inestable. En Siria, el choque fue igual de abrupto. La proclamación de un reino árabe en Damasco, encabezado por Faisal, encarnó la esperanza de que las promesas de guerra se materializaran. Pero Francia no estaba dispuesta a renunciar a su mandato. La derrota militar del proyecto sirio selló una sensación de traición que marcaría al nacionalismo local durante décadas. El mensaje fue inequívoco. La autodeterminación tenía límites estrictos cuando interfería con el reparto acordado. Para estabilizar el tablero sin renunciar al control, Gran Bretaña impulsó una solución política pragmática. En 1921, Faisal fue colocado como rey de Irak y su hermano Abdullah quedó a cargo de Transjordania. Ambos reinos nacieron con coronas importadas, fronteras artificiales y una dependencia estructural del poder británico. En cambio, Palestina quedó bajo administración directa, convertida en el punto más delicado del sistema. In Palestine, the British Mandate incorporated the Balfour Declaration, and British authorities encouraged Jewish settlement. Some 35,000 Jewish settlers arrived between 1919 and 1923, hoping for a better life. International Jewish organizations often helped settlers buy land, some of which, but not all, was previously infertile. En Palestina, la contradicción legal se transformó en conflicto social. El mandato británico debía facilitar el hogar nacional judío y proteger los derechos de la población árabe al mismo tiempo. En la práctica, esos objetivos avanzaron en direcciones opuestas. Aumentó la inmigración judía, se compraron tierras, se construyeron instituciones propias y fuerzas auxiliares,
mientras los árabes palestinos percibían que su futuro político se cerraba sin haber sido negociado. Las tensiones derivaron en disturbios, represalias y una polarización creciente. Para los británicos, el desafío fue mantener el orden sin desarmar el marco legal que habían creado. Para ambas comunidades, el otro pasó a ser visto como una amenaza existencial. La Gran Revuelta Árabe de 1936-1939 marcó el punto de no retorno. Huelgas generales, ataques a la autoridad colonial, represión masiva y desarticulación del liderazgo político palestino. From this point, really, you can see Palestinian Arab nationalism as opposed to pan-Arab nationalism. They're fighting against an issue, that Jewish homeland and British control in the region, that no other mandate or any other has to fight against. And they want their own Palestinian state, an independent country, free from British control. Y todo esto ocurrió mientras Europa se encaminaba hacia otra guerra. La persecución antisemita empujó nuevas oleadas migratorias y endureció posiciones. El patrón quedó fijado. Administración externa, promesas incompatibles y competencia demográfica bajo tutela imperial produjeron un conflicto prolongado que ya no dependía solo de decisiones locales. Al avanzar el siglo, los mandatos se transformaron en estados formales, pero arrastraron su origen defectuoso. Fronteras trazadas sin consenso, minorías desconfiadas del pacto fundacional y élites vinculadas al poder externo produjeron regímenes frágiles o autoritarios. El siglo XX sumó golpes de Estado, guerras regionales, nacionalismos armados e intervención global. El orden nacido tras 1918 no resolvió Oriente Medio, lo reorganizó bajo una lógica imperial. Esa arquitectura explicó por qué una y otra vez las crisis posteriores encontraron las mismas grietas. La violencia no fue un accidente del sistema, sino una consecuencia incorporada desde su diseño inicial. La Primera Guerra Mundial no solo derrumbó al Imperio Otomano, instaló una forma de gobernar Oriente Medio desde afuera, basada en promesas que se anulaban entre sí y en mapas convertidos en instrumentos de poder. Sykes-Picot, la Declaración Balfour y el sistema de mandatos no fueron errores aislados ni simples improvisaciones de posguerra, sino partes de un mismo método: el de ganar primero y administrar las consecuencias después. Un siglo más tarde, muchas de las crisis que sacuden la región siguen girando alrededor de aquellos dilemas abiertos por entonces, como la soberanía impuesta, la legitimidad disputada y las fronteras heredadas. Así, la pregunta incómoda persiste: si el orden nació como un acuerdo entre vencedores, ¿cómo se construye una paz que no dependa de otra conferencia lejana? De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo juntos la apasionante historia militar.